Buen día, estimados estudiantes. En este momento vamos a esperar a que se terminen de conectar todos los participantes en este conversatorio virtual en el que vamos a estar participando. Rogaría que por favor tratemos de apagar el micrófono todos para que no intervengamos, ¿verdad?, en el sonido de los ponentes durante la actividad, por favor. En un momento damos inicio. Buenos días, buenos días. Buenos días, Libra, buenos días, Alessandro. ¿Me escuchan? Buenos días. Buenos días. Buenos días, Adela, ¿cómo está? Bien, bien. ¿Y usted qué tal, ministro? Bien, Adela. ¿Tú eres salvadoreña? Sí, salvadoreña. Un gusto. Sí, igualmente. Vamos a dar unos minutos en lo que se terminan de conectar los demás compañeros que nos van a estar acompañando, ¿verdad? Y damos inicio lo más pronto. Un gusto escucharle y verle. Gracias. ¿El doctor Escalante está o no? Bien, buenos días. Buenos días. Excelentísimo embajador Orozco, don Alessandro, ministro Pereira, un gusto saludarles. Buenos días, Pastor Rolando, estimados estudiantes, ya en breve también se va a incorporar a la sesión el señor decano para que demos inicio. Muy bien. Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Iniciamos, Adela, por favor. Ok. Bien, tengan muy buen día. En esta ocasión, pues nos estamos reuniendo para darle realce a una actividad programada por la Embajada de la Hermana República del Perú. En esta ocasión vamos a estar escuchando un poco dentro de un conversatorio virtual orientado a la celebración del bicentenario de la República del Perú. En esta razón, pues, para mí es un agrado darle la bienvenida a todos los participantes, en este caso en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de El Salvador. Nos está acompañando el decano, el maestro Mario Juárez, el director de la escuela, Néstor Gámez, el licenciado Néstor Gámez. También nos acompaña el pastor Rolando, que nos va a estar colaborando con una oración inicial. Vamos a tener dos ponentes, en este caso un ponente peruano, el ministro Hugo Pereira. El ponente salvadoreño que nos va a estar acompañando es el doctor Pedro Escalante Arce. Y nos están acompañando, obviamente, el embajador Librado Orozco, ¿verdad? Vamos a dar inicio a la actividad. Voy a rogar que
los estudiantes de la universidad nos colaboren con apagar el micrófono y vamos a dar inicio a la oración inicial por parte del pastor Rolando, ¿verdad? De la universidad. Gracias, licenciada Adela. Muy buenos días para todos. Como universidad, nuestros valores y parte de lo que ha sido nuestras raíces están fundamentadas en lo que nosotros reconocemos como parte de nuestra autoridad, que es la Biblia. Y siendo una institución no religiosa, pero sí fundamentada en eso, en los valores de la palabra de Dios, siempre entregamos al Señor cualquier actividad que sea, y esta no va a ser la excepción, ¿verdad? Así que por esa razón es que oramos siempre al inicio de cada actividad. Así que permítame hacer una oración y entregar este tiempo a Dios, dando gracias por esta oportunidad, esta apertura, esta ventana que se abre en escuchar a otros, a los ponentes, y de una manera u otra dar estas oportunidades a los estudiantes también de escuchar a otros profesionales en el área que vienen a edificarnos y a fortalecer el área académica también. Así que haré una oración dando gracias y entregando este tiempo al Señor. Padre, Señor nuestro, gracias por esta mañana, por este tiempo, por todos y cada uno de los presentes en esta aula virtual. Dios, gracias porque tenemos estas oportunidades ahora de hacerlo de esta manera y tener una audiencia tan grande que sería muchas veces imposible de tenerla de manera presencial. Así que gracias por la tecnología que nos has permitido adquirir y tener y desarrollar y aplicar. Gracias, Dios. Gracias por la vida que nos das. Y sé que en los países representados ahorita en esta aula virtual también tendrán sus propios problemas en relación a la pandemia, como lo tenemos nosotros aquí en El Salvador. Pero, Señor, te doy gracias porque hasta ahora nos has cuidado, hasta ahora nos has guardado. Y quizás algunos han tenido y han pasado por alguna situación de algún familiar que ya no está con nosotros. Pues que tú consueles sus corazones y que fortalezcas sus vidas también. Pero gracias por todos aquellos que estamos luchando hoy por salir adelante en esta situación de la pandemia y esta oportunidad hermosa que nos da de formar a otros también. Gracias, Dios. Gracias porque nos permites formar y fomentar en otros esta grande oportunidad que nos da, Señor. Así es que seas tú, Señor, propicio a las necesidades espirituales de cada uno de nosotros, nuestras necesidades emocionales y físicas también, Dios, gracias. Entregamos este tiempo, esta reunión en especial, que seas tú, Dios, quien guía a cada uno de los ponentes y que seas tú, Señor, el que esté pues siendo honrado y glorificado por todos y cada uno de nosotros. Gracias, Dios, por esta oportunidad, y que seas tú, Dios, pues que sea el galardonado también, Dios, pero en especial que todos y cada uno de nosotros en momentos en los cuales podamos reconocer la autoridad tuya a través de tu palabra, pues que la reconozcamos, Dios. Respetando pues la inclinación religiosa de cada quien. Señor, que seas propicio a esta reunión. Gracias por la oportunidad que nos das. Dejo en tus manos esta reunión para que seas tú, Dios, que nos guíe en todo. Por Cristo, mi Señor. Amén. Amén. Bueno, gracias por esta hermosa oportunidad de poder entregar en las manos del Señor este tiempo. Muchas gracias, pastor.
Bien, para dar continuidad con la agenda que tenemos programada, vamos a visualizar un video que es prácticamente un video conmemorativo en honor al Bicentenario de la República del Perú. A continuación. Imagina un lugar libre de violencia, injusticia y desigualdad, donde quién podría dudar que todos merecemos esa misma oportunidad. Vamos con convicción a donde salga el sol, a donde la felicidad de todos sea la recompensa, siguiendo la pulsión de un joven corazón que hace más de 200 años que palpita esta emoción. Somos millones de almas y una bandera, defendiendo el mañana en esta trinchera, orgullosos de lo que construimos. Imagina el futuro si nos unimos, persistir sin desmayar, para que vivamos todas y todos en libertad. Hay que sumar y sumar, porque nuestra fuerza viene de nuestra diversidad. No vamos a aceptar que nadie nunca más nos robe la esperanza que ganamos de manera honesta. La patria es mucho más que solo un ideal, es el espíritu de hombres y mujeres que luchamos día a día por ella. Somos millones de almas y una bandera, defendiendo el mañana en nuestra trinchera, orgullosos de lo que construimos. Imagina el futuro si nos unimos. Somos millones de almas y una bandera, superando implacables cualquier barrera, todos persiguiendo un mismo destino. Imagina el futuro si nos unimos, si nos unimos. Imagina el futuro si nos unimos. Bicentenario del Perú. Bien, a continuación, luego de este hermoso video, vamos a dar paso a las palabras del excelentísimo embajador, señor Librado Orozco, por favor. Sí, buenos días a todos. En especial quiero dar las gracias a las altas autoridades de la Universidad Evangélica por darnos la oportunidad de compartir esta reflexión a partir de nuestra historia común del Perú con El Salvador. La Universidad Evangélica, desde que yo asumí las funciones de embajador aquí en El Salvador, ha sido siempre muy constructiva, siempre ha estado con nosotros, apoyándonos en la difusión de nuestras principales expresiones culturales, y creo que esta es otra muestra más de ello. En esta oportunidad es además algo muy significativo, puesto que el Perú, conjuntamente con las naciones de Centroamérica, coincidimos en nuestra celebración de nuestra independencia formal de España, algo que nos motiva una reflexión común sobre nuestras circunstancias particulares, sobre lo que compartimos y sobre el derrotero que nos tenemos en el futuro. Nosotros hubiéramos querido hacer algo más con mayor difusión, algo presencial, pero lamentablemente pues esta celebración coincide con esta
plaga del siglo XXI, ¿no? Esta situación que nos ha marcado, que nos ha dividido, pero sin embargo, como lo ha dicho también ya el pastor en su alocución, tenemos la tecnología que nos sirve para unirnos y tal vez hacer algo más que una celebración tradicional. En ese sentido, pues me complace sobremanera que hayamos podido organizar este evento. Agradezco también a Alessandro Alfaro, en particular, el joven tercer secretario, jefe de Cancillería de nuestra embajada, quien ha sido también uno de los que con mayor dinamismo ha apoyado este evento. Tanto el doctor Escalante como el doctor Hugo Pereira son muy amigos míos. Tengo la satisfacción de conocerlos a ambos y sé que sus trayectorias pues son brillantes. No quiero extenderme demasiado, pero basta decir lo siguiente, ¿no? Respecto al profesor Escalante, creo que aquí en El Salvador sería creo redundante hablar sobre su trayectoria. Es un hombre muy conocido, es un gran historiador, miembro y presidente de la Academia Salvadoreña de la Historia. Tengo acá su currículum, pero no lo voy a leer, obviamente, pero es impresionante la cantidad de premios, instituciones a las que pertenece. Su vida, a su vez, es una especie de crónica también de la evolución de la propia sociedad y la historia salvadoreña. Pero solamente quiero contar que cuando llegué aquí a El Salvador, muchos de mis colegas me hablaron de él, que tenía que conocerlo, porque él es un poco la encarnación también de la historia salvadoreña, ¿no? Y me quedé impactado por este libro, acá lo muestro, Crónicas de Custatlán, Nequepio y Mal del Sur. Porque, bueno, son crónicas diversas sobre su especialidad en la historiografía, que es en la época colonial, pero hay un capítulo sobre el viaje de Pedro de Alvarado, la expedición de Pedro de Alvarado hacia el Perú, ¿no? Una expedición que no tuvo el éxito que se quería, pero de alguna manera es algo que nos conecta, ¿no? Y hay muchas otras cosas más en la historia colonial que el doctor me explicó con su sapiencia y con su estilo brillante, y en el libro en particular con su prosa, también escrita, y que en algunos momentos uno cree que está no en la historia, sino en la literatura, por la calidad de sus escritos, ¿no? Entonces le tengo un especial aprecio al doctor Escalante y creo que no hay mejor autoridad aquí en El Salvador para poder hacernos comprender estas intersecciones que hay entre la historia del Perú y El Salvador. Y respecto a Hugo Pereira, pues es mi colega, lo conozco desde hace más de 35 años. Hemos compartido las aulas de la Academia Diplomática del Perú. Hugo tiene dos identidades, digamos, académicas y profesionales. Como diplomático es un excelso profesor y investigador en temas de relaciones internacionales. Ha escrito diversos artículos en el campo de las relaciones internacionales, ha sido profesor además del curso. Con él también en algunas oportunidades hemos dictado algunos cursos en conjunto, pero a su vez tiene una brillante carrera que me atrevería a decir que es incluso mejor que su carrera en relaciones internacionales, que es la de historia. Hugo es miembro del número de la Academia Peruana de Historia, si no me equivoco, desde el año 2013, es miembro de numerosas instituciones. También, al igual que el profesor Pedro Escalante, hizo sus pinitos en la historia en la parte colonial, en el virreinato del Perú, tuvo diversos trabajos sobre diversas instituciones y circunstancias de la época colonial, que en el Perú fue alrededor de 3 siglos. Posteriormente le ha ido ampliando sus campos de investigación historiográfica, también en la época de la Guerra del Pacífico, de fines del siglo XIX en el Perú, pero sus intereses son muy vastos. Realmente no hay época de la historia republicana del Perú que él no haya abordado, aparte de la historia colonial y también de la historia preincaica, ¿no? Ha dictado cursos y conferencias en diversas partes, en España, en otros países, en los países donde ha servido como diplomático, también ha servido como un propagador de una nueva historiografía peruana, ¿no? Y creo que a Hugo se le reconoce por tener un equilibrio entre las diversas tendencias, digamos, extremas de la historiografía, y algo que se ve bien en el caso de la independencia del Perú, donde él lo va a explicar mejor, donde él tiene una propuesta que a mi modo de ver mucho más objetiva y mucho más de acuerdo con la realidad que nos tocó vivir hace 200 años. Hugo, además, es un gran diplomático, ahora se desempeña en nuestro consulado en Guayaquil, y desde los diversos lugares donde ha servido como diplomático, también él ha tenido la oportunidad de absorber un mayor conocimiento que lo aplica a su campo historiográfico
y creo yo que eso probablemente es la única persona en el Perú que al conocimiento histórico él agrega su visión de diplomático, con lo cual en este particular tema, que es el de la independencia, el bicentenario de la independencia del Perú, creo que le da una capacidad suasoria, explicativa de este proceso. En fin, no quiero yo ampliar demasiado porque no, lo que se trata es que hablen ellos, y creo yo que estamos frente a dos grandes titanes de la historiografía, para decirlo de alguna manera un poquito, tal vez hiperbólica, pero creo que no. Me parece que son dos intelectuales de polendas y creo que nos van a dar luces sobre ciertas coincidencias en los procesos históricos de ambos países hermanos, el Perú y El Salvador. Muchas gracias. Muchas gracias, excelentísimo embajador Orozco. A continuación voy a dar paso a algunas palabras de bienvenida y de notoriedad por parte de nuestra autoridad de la Facultad de Ciencias Jurídicas, el maestro Mario Juárez, por favor. Gracias, tengan muy buenos días todos. Un cordial saludo a cada uno de los que están presentes en esta actividad, en especial al embajador Librado Orozco, de igual forma al ministro Hugo Pereira y al doctor Pedro Escalante Arce de nuestro país, El Salvador. Bueno, como Universidad Evangélica de El Salvador, verdaderamente es un privilegio, un honor contar con personas con una hoja de vida, una trayectoria tan grande hacia la historia de cada uno de nuestros países, en esta oportunidad Perú y El Salvador. Como Universidad Evangélica de El Salvador, pues ya el embajador Orozco mencionaba, siempre estamos abiertos, ¿verdad?, a cualquier tipo de interacción y favorecer precisamente ese intercambio de índole cultural y académico entre la universidad, la academia, los docentes, los estudiantes y las embajadas representadas aquí en nuestro país. La Embajada del Perú, de igual forma, destacar, ha sido una de las embajadas que ha tenido mayor interacción con esta universidad, lo cual agradezco al embajador Orozco, ¿verdad?, y a los anteriores embajadores, pues quienes también han apoyado pues, prácticamente a los procesos formativos y académicos de nuestros estudiantes en esta universidad. Siempre tenemos las puertas abiertas a la Embajada del Perú para poder realizar actividades como la presente. Y en esta oportunidad, pues estamos cerca a conmemorar lo que es el bicentenario de la independencia de la República del Perú, la cual se celebra el día 28 de julio y pues con agrado desde los países latinoamericanos y desde Centroamérica y El Salvador específicamente, mandamos un cordial saludo de felicitación a nuestros hermanos peruanos por la celebración de su bicentenario de independencia patria. Entre El Salvador y Perú existe, y desde la creación de cada uno de los países, ¿verdad?, aquella interrelación comercial, académica, cultural, histórica entre ambos países, la cual es interesante, ¿verdad? Y la cual es importante. Los jóvenes que se están formando en la carrera de Relaciones y Negocios Internacionales también puedan ir conociendo un poco de ella. Situaciones que a veces no se logran advertir completamente, sino es hasta conocer precisamente el territorio. Y pues para aquellos estudiantes que no tienen la oportunidad o no han tenido la oportunidad de conocer ese hermoso país como lo es el Perú, pues actividades como la presente, ¿verdad?, fomentan que exista el interés de los estudiantes y futuros profesionales en generar actividades académicas, culturales, históricas, e inclusive, ¿verdad?, el Perú es reconocido por su gastronomía y pues por ser uno de los países a nivel latinoamericano que también el turismo, que lastimosamente por el tema de la pandemia se ha estancado un poco, pero lo cual sabemos que el turismo entre El Salvador y el Perú ha sido un turismo bastante fuerte. Agradecer nuevamente a cada uno de los presentes en esta oportunidad,
a los estudiantes, esperando que sepamos aprovechar este momento en donde tenemos a dos historiadores y conocedores de la realidad de estos países de América Latina y pues dejar, así como lo hizo nuestro pastor Rolando, en manos de nuestro Señor la presente actividad, agradeciendo nuevamente a los ponentes y a la Embajada del Perú por tener la disposición hacia esta actividad de índole académica, que esperamos que sea una de muchas más que puedan continuar realizándose junto con la Embajada del Perú en este tipo de situaciones. Así que bienvenidos todos a la presente actividad y muchas gracias en nombre de nuestra señora rectora y pues en nombre de la Facultad de Ciencias Jurídicas, de la cual depende la Escuela de Estudios Internacionales y la carrera de licenciatura en Relaciones Internacionales. Tengan buenos días todos. Muchas gracias, licenciado Juárez. Bien, en este momento vamos a dar inicio al conversatorio virtual, el cual va a iniciar con la participación del ministro Hugo Pereira Plasencia. Él es el primer ponente de la hermana República del Perú y pues para no alargar un poco, además de lo que ya mencionó el excelentísimo embajador Orozco, un poco de la historia de vida de nuestro primer ponente, pues voy a agregar algunos puntos destacables. El ministro Hugo Pereira tiene una licenciatura en Relaciones Internacionales, también tiene una licenciatura en Historia, una maestría en Historia y un doctorado en curso por parte de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Como lo mencionaban anteriormente, tiene una larga trayectoria, ha participado en muchos temas de interés a nivel internacional, entre los que destaca aspectos internacionales de la guerra y de la independencia, la guerra del Pacífico, vida y trayectoria del pensador Manuel José Prada. Ha participado y ha trabajado en muchas universidades nacionales e internacionales como docente y destacando algunos puntos también relevantes dentro de sus proyectos ejecutados, se encuentra el proyecto de publicación en España, el cual habla un poco acerca de la independencia del Perú. Titulado Guerra Colonial o Guerra Civil, una aproximación desde la historia de las relaciones internacionales. Esto es poco para toda la trayectoria que tiene el ministro, pero dentro de los datos relevantes que podemos mencionar de igual forma que ha sido distinguido a nivel internacional y nacional. Entre estos podemos mencionar que ha tenido su primer lugar en la primera convocatoria de ensayos respecto a los pensamientos iberoamericanos del 2014, entre otros y muchos más, ¿verdad? Sin más preámbulo, voy a dar paso al ministro Hugo Pereira para que inicie con el conversatorio virtual. Voy a agradecer a los escuchas que respetemos el tema del sonido, ¿verdad? Para que le podamos escuchar con mayor presencia al ministro y que si tienen algún tipo de pregunta o comentario lo hagan por medio del chat para al final de las dos ponencias podamos realizar un pequeño acercamiento con ambos, ¿verdad? Le cedo la palabra, ministro, un gusto escucharle. Sí, ¿podría activar el audio, ministro, por favor? Sí, muchas gracias, Muchas Adela. gracias. Un abrazo también y saludo a los amigos salvadoreños que me están escuchando. No conozco El Salvador, pero he oído maravillas del país. Ojalá pueda alguna vez visitarlo. Un saludo también especial a mis colegas diplomáticos, al embajador Orozco, mi compañero de promoción desde la Academia Diplomática, y a Alessandro Alfaro, el organizador de este evento. La verdad que les agradezco mucho la posibilidad de participar, ¿no? Es muy interesante, en general, tratar de ampliar nuestra visión de las independencias. Voy a comenzar mencionando que no se puede hablar de una historia de la independencia de Hispanoamérica, sino de un conjunto de historias de la independencia de cada país. Eso es lo primero que voy a decir, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que cada país, Argentina, el Perú, Chile, El Salvador, han formado sus visiones nacionales de la independencia. Ahora, sus visiones nacionales
Son visiones que se forman, como explicó el célebre tratadista Anderson, tratadista estudioso de las nacionalidades. Las historiografías se forman para fundar nacionalidades, ¿no? Se fundan para dar cohesión a la nacionalidad, se fundan para dar una versión en lo posible gratificante, ¿no?, de la historia de una nación, de un país. En este proceso, lamentablemente, ya ese es un proceso, digamos, por llamarlo político, pero cuando entramos al terreno científico, ya comienzan a haber problemas, ¿no? Porque cada versión nacional, como pasa en todos los países del mundo, hasta en Suiza, ¿no es cierto? El tal Guillermo Tell, por ejemplo, en Suiza es un personaje mítico, ¿no? Por mencionar un ejemplo, ¿no? En estas versiones nacionales para formarse, se ha desechado mucha información incómoda. Se ha magnificado aquello que es gratificante. Se ha usado como una especie de lente de fotografía para agrandar ciertas cosas y achicar otras. O sea, el resultado son, repito, visiones individuales que son incluso discrepantes entre sí. Si uno compara la historiografía de la independencia de Chile, la de Argentina y la del Perú, se va a sorprender de las diferencias que existen. Increíbles, ¿no? Pero ya he explicado por qué. Porque fueron productos de creaciones para formar las nacionalidades. Entonces, nuestro deber, creo, ahora en el Bicentenario, es tratar de romper un poco esta, digamos, esta situación de historias, digamos, conformadas para unificar a un país, para tratar de ver qué pasó. Digo tratar de ver, porque nunca vamos a poder acercarnos a la verdad absoluta, es imposible. Eso es imposible. Pero sí podemos acercarnos a ella. Sí podemos acercarnos a ella, ¿no? Y para eso tenemos varios métodos, pero yo diría que el principal de ellos se llama la comparación. Nosotros los científicos sociales no tenemos un laboratorio como tienen los biólogos o como tienen los físicos. Nuestro laboratorio es la comparación. La comparación. ¿Cómo leyó el historiador argentino tal la proclamación de del Perú y cómo la leyó el historiador peruano cuál? A ver, veamos qué dicen. ¿Dicen lo mismo? ¿Destacan lo mismo? Ahí viene el punto. Entonces, ese es un ejercicio importante. Y otro ejercicio importante también es romper con una especie de, ¿cómo decir? ¿Cómo llamarlo? Predominio documental historiográfico de ciertos países, ¿no? Hay países que han hecho montañas de historiografía. Montañas. Por ejemplo, Venezuela sobre Bolívar. Creo que Venezuela debe tener pues un par de bibliotecas especialmente dedicadas a Bolívar, ¿no? Por lo menos, ¿no? Y lo mismo en el mundo, pues es un personaje que se ha tratado mucho en el mundo, ¿no? La historiografía argentina también es muy amplia. Comparativamente, la historiografía peruana, o sea, el pensamiento historiográfico peruano, y las fuentes peruanas, o sea, lo que los peruanos, los documentos que los peruanos han encontrado, ubicado, transcrito, ese corpus peruano es muy pequeño al lado de las montañas de material de otros países. Eso ha influido, en el caso del Perú, no sé en el caso de Centroamérica y El Salvador, me gustaría saberlo, ha influido en que cuando un historiador, digamos, estadounidense o británico ha pretendido hacer una visión universal de la independencia, como hizo John Lynch, por ejemplo, el británico, entonces, evidentemente ha tenido un sesgo pro-colombiano y venezolano y anti-peruano. Porque repito, porque por cada libro peruano que hay 30 colombianos. ¿Me entienden? Esa es la razón. Es una razón de abundancia historiográfica y de documentos, ¿no? Entonces, lo primero es eso, ¿no? Y yo creo que en este conversatorio vamos también a entrar a hacer algo parecido comparando el Perú con Centroamérica. Miren, yo no soy especialista en historia centroamericana, pero ya de arranque sospecho que hay bastantes coincidencias, aparte del año, ¿no? Aparte del año.
Yo tengo entendido que el año 1821, por favor, corríjame acá, porque estoy, como digo, yo no soy especialista en esto, que el año 1821 toma el poder en México el emperador Iturbide, ¿no? Se hace emperador, lo hacen emperador, imperio mexicano, ¿no? México obtiene su independencia de una manera muy extraña, uniendo las tropas realistas con las patriotas. Y en paz con España, una cosa rarísima. Ayudaba el hecho que en España había un gobierno liberal, ¿no? No estaba Fernando VII en la cumbre de su poder. Pero el hecho mismo, el hecho concreto es que México se independiza así y aparece un emperador, el emperador Iturbide, ¿no? Yo tengo entendido que el emperador Iturbide simplemente envía fuerzas a Guatemala y a Centroamérica y asume que Centroamérica es parte del territorio del imperio, ¿cierto? Y sé además que hubo pronunciamientos de los cabildos en la época, muchos de los cuales tengo entendido que dijeron que no querían formar parte del imperio y otros que sí, ¿no? Pero en todo caso, era, digamos, con una situación, digamos, arbitraria o no, en todo caso, tanto para México como para Centroamérica, marcaba el fin de la era colonial, que para todo efecto práctico es lo que celebra el Bicentenario. Bueno, si fue así, como estoy diciendo, si fuese el parecido con el Perú es enorme, solo que en vez de México y Iturbide, debemos poner la Gran Colombia y Bolívar, y en vez de Centroamérica debemos poner Perú. Es decir, es un poder externo al Perú, que envía tropas al Perú y que impone una independencia en función de los intereses de ese poder imperial, ¿no es cierto? Ahí hay un parecido enorme, solo que el proceso peruano ocurrió en 1823 y 24. En el caso suyo ocurrió en 1821, ¿no? Ese es un parecido que veo. El otro parecido que veo es el de la época preindependencia, cuando hay un personaje que estaba leyendo sobre José de Bustamante, que es una autoridad real que se opone a los movimientos autonomistas e independencia en Centroamérica, ¿no? Bueno, es como un Abascal de acá, de Centroamérica. Es decir, una autoridad que intuye que los movimientos autonomistas son peligrosos y los controla, ¿no? O sea, y además más o menos gobierna por la misma época que Abascal aproximadamente, que el virrey José Fernando de Abascal en Lima, que contuvo la revolución durante largos años, desde 1810 hasta 1816, ¿no? Merced al apoyo que recibió en este caso del Perú, ¿no? Contra Charcas, contra el futuro Ecuador, contra Chile, contra la futura Argentina, ¿no? Entonces, ahí veo también otro parecido, ¿no? El parecido de la complejidad del proceso. Es decir, en el Perú lo que se nota desde el comienzo es que hubo una guerra civil. O sea, más que una guerra colonial, una guerra civil. Guerra colonial es la que hicieron los vietnamitas contra los franceses después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, un grupo una población asiática con identidad, férrea identidad, por cierto, ¿no? Antichina incluso, que se enfrenta al colonialismo blanco de los franceses y los derrota. O sea, eso es una guerra colonial. Es guerra contra los colonizadores. Lo mismo Gandhi en la India. Gandhi se enfrenta a los británicos. También es una guerra colonial. O si no es guerra, por lo menos oposición colonial, ¿no es cierto? Porque ahí había el tema de la no violencia. Pero, repito, eso no se dio. En el caso del Perú, claramente no se dio. En el caso del Perú fue una guerra civil, en la que había un bando de peruanos partidarios de la patria y otro bando de peruanos partidarios del rey. La historiografía nacionalista peruana califica a los segundos de manera muy ambigua como españoles. Bueno, claro, es muy, muy ambiguo esto, porque efectivamente ellos se decían a sí mismos españoles, porque eran parte del Imperio Español, pero no eran españoles nacidos en la península. La mayor parte no conocía la península. No, solamente había nacido en el Perú y nunca había salido del Perú, ¿no? Entonces, para todo efecto práctico, eran
más que españoles, eran realistas peruanos. Eran como los canadienses. Si ustedes recuerdan la historia de América del Norte, en América del Norte, ¿quiénes son los primeros enemigos de los estadounidenses cuando se liberan? Cuando vencen a los británicos. Los primeros enemigos son los canadienses realistas, ¿no? Y los canadienses realistas reciben de parte de los estadounidenses la oferta de liberarse. Libérense los británicos, libérense la opresión británica. Y los canadienses responden, no, somos canadienses y también leales al rey. Por cierto, lo dicho entre paréntesis, los canadienses han sido la única tropa que ha quemado la Casa Blanca en Washington. No sé si lo sabía. Que la quemaron. O sea, teniendo, por supuesto, casaca roja y bandera británica, ¿no? Pero eran canadienses, no eran de Gloucester o de Hampton Road o de Londres, no. Eran canadienses, de Ottawa, en fin, de las diferentes localidades de Canadá. Entonces, lo mismo pasó con los realistas peruanos. Eran peruanos que manejaban la bandera del rey, no por amor a España necesariamente, sino porque pensaban que los intereses del Perú estaban más resguardados bajo la bandera de la monarquía, que por cierto estaba absolutamente débil, sin poder intervenir, destruida por las guerras napoleónicas. Era mucho más resguardado por esa monarquía que por la amenaza que representaba el imperialismo de Bolívar, ¿no? Que claramente era un Napoleón sudamericano. Él era un Napoleón sudamericano. Además, explícitamente era admirador de Napoleón. Él hizo de la Gran Colombia una Francia en busca de satélites, digamos, ¿no? Y se dedicó paso a paso a conseguir estos satélites, ¿no? Quito, Guayaquil, el Perú, después lo que es Bolivia, y quería seguir. A él le faltó tiempo, su tuberculosis lo acabó pronto, y la Gran Colombia desapareció, estalló por dentro, ¿no? Pero la idea era otra. La idea era generar una especie de imperialismo colombiano en América Hispánica, ¿no? Entonces, de ese punto de vista yo veo parecidos entre la historia del Perú y la historia de El Salvador y de Centroamérica. Hasta ahí podría comentar para dar paso al doctor. Muchas gracias, ministro Pereira. Bien, vamos a dar paso entonces al segundo ponente salvadoreño, el doctor Pedro Escalante Arce. No sin antes mencionar algunos datos relevantes del doctor. Comentarles que el doctor tiene un bachiller en Ciencias y Letras del Externado San José. Posteriormente se graduó como licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad del Salvador. Dentro de los datos relevantes podemos mencionar también que ha sido parte de numerosas asociaciones históricas a nivel nacional, históricas y culturales, como Academia Salvadoreña de la Historia, Academia Puertorriqueña, Boliviana, Portuguesa y Dominicana de la Historia, el Patronato Pro Familia, Patrimonio Cultural, Academia Salvadoreña de la Lengua, Ateneos del Salvador, entre otras. Por parte también ha asistido a numerosos eventos internacionales representando a nuestro país. Y dentro de los datos relevantes, como lo mencionaba también el embajador Librado Orozco, el doctor Escalante tiene como ascendencia a notables personajes de la historia de nuestro país, El Salvador, como es el caso de Manuel José Arce, Pedro Arce de Faguaga, Manuel Antonia Arce de Lara, Domingo Antonio de Lara. Además, guarda parentesco con José Matías Delgado y los padres Aguilar. Su educación en la ciencia de la historia es en mayor parte considerada empírica. Posee muchos escritos, dentro de los principales podemos mencionar algunos: Códice Sonsonate, Crónicas Hispánicas, Esbozos Biográficos y Tlaxcaltecas en Centroamérica. Eso entre tantas otras actividades relevantes que ha desarrollado en nombre y representando a nuestro país. Es un gusto para mí entonces presentarles al doctor Escalante Arce y por favor la misma dinámica
de igual forma que se utilizó con el ministro Hugo Pereira. Por favor, ponemos todos atención y evitar activar el audio. Bueno, muchísimas gracias por concederme la palabra. Quiero agradecer al embajador Orozco esta oportunidad de estar con ustedes y permitirme, pues, honrosamente estar a la par del ministro Pereira, del historiador Pereira, porque, claro, es una personalidad, es un hombre de todo mi respeto y pues me considero, pues, honrado en estar aquí con él. Y agradezco, como por supuesto, a ellos, así como agradezco al personal de la Embajada del Perú aquí en El Salvador. La verdad es que con el Perú nos unen relaciones de mucho tipo desde hace mucho tiempo. Prácticamente desde el siglo XVI estamos en relación con el Perú. Y hubo épocas en tiempos coloniales en que nuestro comercio marítimo era casi exclusivamente con el Perú. Por eso, si alguna región de Sudamérica ha estado presente en este pequeño pedazo de tierra centroamericana, ha sido siempre el Perú. Hay toda una historia de nuestras relaciones comerciales y humanas también, de personas que viajaban entre la parte salvadoreña y el Perú, y como decía, esto comienza en el siglo XVI y nunca se ha detenido. Así que las relaciones con el Perú y muchas cosas históricas que nos unen, pues hace que sea un país realmente muy especial para nosotros. Por eso participar en este evento del Bicentenario de la Independencia del Perú, pues para nosotros salvadoreños es muy honroso y tiene mucho interés. Por supuesto, después de escuchar al historiador Pereira, estoy de acuerdo totalmente en sus palabras y en hacer notar que aunque el contexto histórico haya sido el mismo, la destrucción del poder español a través de la invasión napoleónica, el surgimiento de autoridades propias aquí en los países nuestros, en América Española, la historia, el ambiente histórico de nuestra independencia es, si participa del contexto y de las causas de todos los demás países americanos, sin embargo, también tiene nuestras propias particularidades, tal como lo mencionaba también el historiador Pereira. O sea que la historiografía ha ido incentivando y que tal vez en la realidad, pues al analizarlos, no es exactamente lo mismo. Ahora, hay una diferencia fundamental. La independencia centroamericana, porque en este momento, en esa época, no podemos hablar solamente de El Salvador. El Salvador no existe. El Salvador como una región diferenciada somos jurisdicciones de la época colonial, jurisdicciones del Reino de Guatemala, pero El Salvador como tal, como el estado que conocemos ahora en estos momentos, no existe. Va a surgir después. Así que lo que hablamos más que todo es una independencia centroamericana que se va a dar con la firma del acta de independencia en Guatemala del 15 de septiembre de 1821. O sea, Centroamérica, los 5 países que conocemos ahora como países centroamericanos, formábamos el Reino de Guatemala, que era al mismo tiempo una capitanía general, una gobernación y una real audiencia. O sea, era una real audiencia en el área de la Nueva España, aunque no éramos dependientes del virreinato en la Ciudad de México, sin embargo, estábamos comprendidos dentro del área novohispana como una real audiencia pretorial, que no dependía del virrey en México, sino que dependíamos directamente de la corona, de la península española. Esto hace que la historia nuestra haya sido bastante diferente y bastante particular en comparación con las demás historias de los países, de los hermanos países hispanoamericanos. Tal vez la característica más relevante de la independencia centroamericana es que no hubo guerra de independencia. Aquí no existió guerra de independencia. No hay una guerra civil que se haya dado y mucho menos una guerra contra ejército español, porque aquí en Centroamérica no existían fuerzas españolas, voy a llamar fuerzas coloniales, no había. Lo que había eran milicias
milicias que estaban integradas por miembros sobre todo de las castas nuestras, mestizos, mulatos, y dirigidos usualmente por militares, gente que tenía una graduación, ya fueran españoles peninsulares o de los criollos, como se llamaba a los españoles la gente de sangre española nacida aquí en nuestros países. Así que no existe una guerra de independencia. La independencia nuestra, el firma del acta, es verdad que tuvo antecedentes de una lucha ideológica, y la única insurgencia auténtica, levantisca y confrontativa fue la que se dio sobre todo en San Salvador. Aquí en 1811, lo que hemos llamado primer grito de independencia. Es un levantamiento popular que hubo contra el intendente y que iba dirigido tanto contra la autoridad que representaba a España, pero sobre todo, iba dirigida contra el predominio de Guatemala. Porque si algo ha caracterizado el surgimiento de estos países centroamericanos y su desgajamiento, fue la dependencia casi, no total, pero una dependencia en todo sentido de la ciudad de Guatemala, mientras las demás ciudades quedaban realmente como pequeñas poblaciones. O sea, las prerrogativas, los privilegios de Guatemala en todo sentido hizo mella en cualquier aspecto unitario en Centroamérica. Así que lo que nosotros llamamos primer grito de independencia, que es realmente el único movimiento insurgente, juntamente con el que se va a dar poco después en Granada y Nicaragua, ese movimiento insurgente nuestro tiene sobre todo una connotación contra la dependencia de la ciudad de Guatemala, donde residían las autoridades españolas y, por supuesto, lo mejor que había en ese momento en cuanto a cultura, universidad, comercio. En fin, era una dependencia, sobre todo, casi total para San Salvador. Porque en Centroamérica ha habido una confrontación siempre muy marcada en esa época entre San Salvador y la ciudad de Guatemala, por una serie de antipatías que se habían ido heredando. Pues bien, no hay una guerra de independencia. Lo que se va a dar después es la época de guerra o de la época bélica entre San Salvador y el Imperio Mexicano. Tal como decía el ministro Pereira, la independencia de Centroamérica, la que se firma en Guatemala, está motivada y fue apurada por los sucesos de México. Fueron comunicaciones que se recibieron de Agustín de Iturbide, que ya estaba pronto a consumar la independencia en México, la fuerza que tenía ya el movimiento mexicano y que tenía una gran influencia aquí en Centroamérica. Realmente la independencia nuestra, el primer acto de independencia, que es la del 15 de septiembre de 1821, está motivado definitivamente por la influencia mexicana de Agustín de Iturbide. Así es como al poco tiempo, a los pocos meses de haberse firmado el acta de independencia en la ciudad de Guatemala por un conjunto de personalidades en Guatemala, a pesar de haber pedido la opinión de las diferentes alcaldías y de las diferentes poblaciones importantes de intendencia en Centroamérica, y que la mayoría se decantaron en favor de México, del imperio, sin embargo, de una manera prácticamente solamente atendiendo a estas comunicaciones que habían llegado y sin hacer caso a ningún congreso, tal como se había establecido, en enero de 1822 se declara la unión del antiguo reino de Guatemala a México que ya estaba en vías de convertirse en un imperio con Agustín de Iturbide, que va a ser coronado en julio de ese año de 1822. La oposición contra la anexión a México va a ser en Centroamérica, fue sobre todo la oposición bélica de San Salvador, junto con otra ciudad salvadoreña, San Vicente, contra la intención del imperio mexicano de absorberlos. Sin embargo, fue una guerra que tuvo sus connotaciones especiales. No puede llamarse prácticamente una guerra realmente, porque eran épocas en que habían conversaciones,
pláticas y al mismo tiempo se daban ciertas actividades de guerra. En fin, lo cierto es que la oposición de San Salvador al imperio mexicano, a Iturbide, eso es realmente lo que nosotros aquí en El Salvador conocemos o tenemos en cuenta como una actividad bélica de independencia. San Salvador cayó en manos de México en febrero de 1823 y estuvo todo Centroamérica, pues estuvo bajo la autoridad mexicana, aunque en ese momento el emperador pues estaba prácticamente ya perdiendo su autoridad y el Congreso mexicano lo terminó con el imperio. Así es que en 1 de julio de 1823, el general, el brigadier Filisola, que era el que comandaba las fuerzas de ocupación, va a convocar un nuevo Congreso Constituyente Centroamericano y el 1 de julio de 1823 se va a dar lo que conocemos como Segunda Acta de Independencia, porque realmente la primera, la del 15 de septiembre, tuvo que ser ratificada después que terminó el Imperio Mexicano y después que terminaron las oposiciones que se dieron no solamente en San Salvador, sino en otras poblaciones contra la autoridad mexicana. Así es que el 1 de julio de 1823 es la segunda fecha de nuestra independencia que va a ratificar la del 15 de septiembre de 1821. Luego vendrá el surgimiento de la federación y ahí sí, ahí se van a dar una serie de guerras entre los países y la guerra civil va a ser el plan, va a ser lo diario en Centroamérica por muchos años. No se pudo mantener la Federación Centroamericana. Mientras tanto, El Salvador, lo que es ahora El Salvador, va a surgir hasta en 1824, con la anexión que se dio de una antigua alcaldía mayor de Sonsonate a la antigua intendencia de San Salvador. En enero de 1824 se consuma prácticamente lo que el Congreso Constituyente había autorizado, que era el surgimiento de un nuevo Estado. Porque ¿qué era El Salvador en esos momentos? No éramos más que un pedazo muy extenso de tierra, extenso hasta el Golfo de Fonseca, pero dependíamos de Guatemala. Era la región sur de lo que es Honduras, pero era la región rica en haciendas, o sea, la región que producía mucho dinero en diezmos y en comercio, era la región hoy salvadoreña, sobre todo gracias a sus producciones de tinta añil. Así que El Salvador, consciente de esa riqueza que tenía, a pesar de saberse tan pequeño, se va a erigir como Estado a principios de 1824 y va a dar su primera constitución en junio de ese año, con la unión de la antigua alcaldía mayor de Sonsonate con la intendencia de San Salvador. Y es por eso, al surgir el Estado que tenemos ahora, con estas características geográficas, es de ahí que surge el nombre. Porque si nuestro país se llama El Salvador, sin embargo, nació como Estado Salvador. ¿Pero por qué? Porque quería significar que a San Salvador, que era el nombre tradicional y antiguo de la capital de la provincia original y de la intendencia, que a San Salvador se le unía Sonsonate, entonces para formar un nuevo Estado y no significar que solamente San Salvador iba a ser la que iba a estar encima de ese nuevo Estado, se le quita el San y se queda Salvador, para no dejar atrás a Sonsonate. O sea, que ya no fuera Estado de San Salvador, sino que Estado Salvador, aún con la connotación que puede tener ese término, pero era quitarle el San para significar que San Salvador se había unido a Sonsonate. De ahí viene el nombre de El Salvador. Y este Estado nace en 1824, aunque claro, había una personalidad política muy marcada desde el momento en que San Salvador se vio opuesto al Imperio Mexicano y sus autoridades prácticamente eran el germen de este nuevo Estado. Ahora, claro, para parar un poco mis palabras, porque esto de la independencia y de la guerra de federación es algo muy largo, lo que quiero significar y lo que quiero remarcar es que Centroamérica
se independiza dentro del mismo contexto histórico de las demás regiones hispanoamericanas, con sus propias connotaciones y sus propias características. Claro, fue en un ambiente de conflicto ideológico sobre todo, había explosiones de insurgencia, pero no hay una guerra, y eso lo hace totalmente diferente del espíritu bélico que vemos en Sudamérica y en México. Porque Centroamérica le llegó a tener, el estar conocedor de las guerras en Sudamérica, entró como una especie de temor de que surgiera lo mismo, sobre todo cuando se estaba perfectamente enterada de los sucesos mexicanos. Parece que la independencia nuestra esperó y se dio cuando México prácticamente nos impuso a nosotros que nos separáramos ya en vista de unirnos a México. Pero aquí en Centroamérica había temor por lo que había pasado en Sudamérica, temor por lo que pasaba en México, y así la independencia llegó en cierta manera como una consecuencia lógica de ese ambiente en que estaba esta pequeña porción entre los grandes polos de independencia. Así es que, ministro Pereira, pues es un gusto estar con usted, y podemos, si a usted le parece, pues conversar un poco, una pregunta que usted tenga sobre independencia nuestra. Muchas gracias. Gracias, doctor. Y si bien es cierto, vamos a dar paso al conversatorio, al pequeño conversatorio que van a tener nuestros dos grandes ponentes, iniciando pues con la participación del ministro Hugo Pereira y dando paso quizás con algunas líneas o puntos de directrices, ¿verdad? Partiendo de las similitudes que tenemos ambas naciones respecto a nuestros procesos de independencia. ¿Cuáles han sido las características que ustedes podrían considerar que nos hacen ser naciones hermanas que podrían de una u de otra forma generar un desarrollo sostenible y amistoso, digámoslo así, con el medio ambiente para mejorar las condiciones de nuestros países hermanos? ¿Ministro? Sí, sí, claro. Yo quería, le agradezco mucho, la verdad, que esta reseña de esta parte de la historia de Centroamérica, siempre me ha interesado mucho el tema, ¿no? Y además hay poca literatura en el Perú. Pero digamos, cuando viví en México, yo viví 5 años en México, traté de leer algo sobre esta materia tan apasionante. Pero hay un tema que siempre me llamó la atención, es ¿por qué Centroamérica, a diferencia del Perú, se mantuvo en este caso 5 repúblicas? Al final de todo, quedaron 5 repúblicas separadas, ¿no? Bueno, yo quisiera comparar aquí el caso del Perú, de Argentina y el de Centroamérica, ¿no? Lo primero que voy a decir va a sonar un poco hereje, pero es bastante más acertada a lo que ustedes piensan. Es el Perú en 1824, después de la batalla de Ayacucho, cuando ya terminó la guerra de independencia, era una inmensa Centroamérica. Eso se dice poco, ¿no? O sea, ¿en qué sentido era una inmensa Centroamérica? Que estaba dividida en identidades cuasi nacionales, culturales, raciales y sobre todo geográficas. Ahí en la tierra del embajador Librado, por ejemplo, Librado Orozco, en Piura, ¿no? Un campesino de esa tierra es como si un ciudadano de otro país frente a un campesino de la zona de Puno, en el lado Titicaca. Simplemente es otro país. Para comenzar, al lado del Titicaca hablaban aymara, ¿no? Y en Piura hablan hasta ahora castellano, con piuranismo, por supuesto, ¿no? Y con acento piurano. E incluso en el Perú hubo una de esas entidades, era muy fuerte, que era la región de Arequipa. La región de Arequipa era digamos, retadora de Lima. Siempre fue retadora de Lima. Y tenía muchos fundamentos, porque a Arequipa le convenía mucho más estar vinculado a Bolivia por los mercados que a Lima, porque en esa época movilizarse con vela de sur a norte era muy penoso, ¿no? Y había un desierto entre Lima y Arequipa, ¿no? Entonces,
Lo que quiero decir, y ni hablar de la selva, lo que ahora es Loreto, la selva amazónica. O sea, eso sí era un mundo de otro mundo, ¿no? Entonces, el Perú en realidad era una gran Centroamérica, ¿no? Pero, haciendo sumas y restas, en algún momento, luego de muchas luchas, incluso cruentas, ¿no?, entre esas entidades, Lima prevaleció. Lima, la ciudad de Lima, concentradora de poder cultural, poder económico, poder político, concentradora de los contactos con el exterior, ¿no? Esta entidad finalmente se impuso, ¿no? Se impuso al resto. Y a veces a mordiscos, ¿ah? Con Arequipa fue a mordiscos, fue con guerra, ¿no? Fueron como dos dinosaurios batiéndose, y quien mordió más, ese prevaleció. Más o menos fue así. Lo que pasa es que nosotros tratamos de no ver la historia como es, porque es un poco traumática, ¿no? Pero esos años que corren, después de 20 años que corren después de la partida de Bolívar, son los años de esa lucha y esa definición. Es más, les digo una cosa, en un momento dado el Perú desapareció efectivamente. Los bolivianos atacaron el Perú, lo partieron en dos países separados, e hicieron una confederación entre Bolivia y esos dos países. O sea, y por supuesto que uno de esos países tuvo como capital Arequipa, ¿no? Entonces, como les digo, no son fantasías las que hablo, ¿no? El Perú era una gran Centroamérica, pero al final el poder de Lima, que venía del virreinato, es un prestigio antiguo, ¿no? Prestigio de la época de oro del virreinato en el siglo XVI, siglo XVII. Al final ese poder se impuso. Se impuso y de alguna manera creó la sociedad y el Estado centralistas, que hasta ahora es el Perú. Porque por más que se haga descentralización, se les dé plata a los gobernadores regionales, nada. O sea, la tendencia es el centro y el centro. Entonces, ese fue el caso del Perú. ¿Cuál fue el caso de Argentina? Argentina también fue una gran Centroamérica. También. Y ojo, que cuando los revolucionarios de Buenos Aires declararon, digamos, su ruptura con el virrey, inmediatamente Córdoba, Entre Ríos, la banda oriental, o sea, Uruguay, se declararon en guerra contra Buenos Aires. En guerra. Cuando las tropas de Buenos Aires eran enviadas al interior, eran masacradas. O sea, no queremos el poder de Buenos Aires. Bueno, ahí la razón es simple. El virreinato del Río de la Plata era muy reciente. Era un virreinato de 1776 apenas. Buenos Aires apenas había tenido unas décadas como capital. Entonces no había llegado a cohesionar el poder en el interior. Y efectivamente, la Argentina, como la conocemos, recién surge a mediados del siglo XIX. ¿Pero por qué? No porque las provincias del interior, o sea, digamos, El Salvador, Guatemala, se bajaron la cabeza al centro. No fue por eso. Bueno, por eso sí fue, pero por otra razón. No por amor a Buenos Aires, sino porque Buenos Aires tenía el puerto y era el cono por donde salía toda la carne, el charqui, los cueros, todo el tasajo que venía del interior y la producción agropecuaria que salía al puerto de Europa, que fue desde el comienzo la base de Argentina, el gran contacto atlántico, ¿no?, de sus riquezas naturales. O sea, al final las provincias bajaron la cabeza ante Argentina y la bajaron hasta ahora relativamente, porque cuando uno va a la Argentina y va a Entre Ríos o va a Jujuy, no crean que hay mucha simpatía por Buenos Aires, ¿no? Lo sé porque he vivido ahí, ¿no? Lo he vivido ahí, ¿no? Yo diría que hay hasta antipatía, para hablar con claridad, ¿no? Solo que ahí la realidad económica se impuso, y se impuso hasta ahora, ¿no? En el caso de Centroamérica, el papel que pudo haber cumplido Lima, o sea, la Lima de Centroamérica, me da la impresión que pudo haber sido Guatemala. Pero por lo visto, Guatemala no alcanzó a tener proporcionalmente esa supremacía de estatus, de riqueza material, de poder militar que sí tuvo Lima, ¿no? No llegó, digamos, no fue un dinosaurio con los dientes lo suficientemente grandes como para imponerse, ¿no es cierto? Y al final se impusieron las identidades locales. O sea, los arequipas de Centroamérica,
Que, ojo, Arequipa es como un país centroamericano, es muy parecido además, ¿no? En tamaño, en tradición, es muy parecido, ¿no? Por eso digo, no es despectivo lo que, al contrario, ¿no? O sea, son nacionalidades relativamente pequeñas, pero nacionalidades, ¿no? Como lo fue Arequipa, en el caso del Perú, ¿no? Entonces, esas 5 Arequipas decidieron no seguir a su Lima, que era Guatemala, ¿no? Y ser independientes. Esa es la lectura que yo hago, ¿no es cierto?, sobre por qué Centroamérica está formada por 5 estados y no por uno solo. Pero además pregunto, ¿qué hay de esta idea hay una entidad de la que hablan los libros, que son las Provincias Unidas de Centroamérica? Nunca he tenido claridad. Un político peruano, Andrés Taunton Escurra, hizo un libro en el Perú sobre este tema, pero nunca me quedó claro, ¿no?, de qué fue realmente, si fue una entidad real, si fue un proyecto, si se aplicó parcialmente. Quizás el doctor Hernández pudiera aclararme esto, ¿no? Eso podría decir. Sí, ministro, me parece tan interesante sus apreciaciones y participo de ellas en mucho sentido. Ahora, comenzando con las Provincias Unidas del Centro de América, es el nombre que primero tuvo el grupo de antiguas provincias centroamericanas cuando se constituyó el Congreso Constituyente de 1823, que fue el que declaró la República Federal de Centroamérica. O sea, la federación surgió de este Congreso y hubo una constitución federal y hubo presidente federal. El primer presidente federal fue Manuel José Arce, que tuvo que soportar sobre todo la antipatía de sus propios paisanos salvadoreños, porque Arce era de San Salvador. Y luego, con un periodo transicional, viene la famosa figura de Francisco Morazán, que fue la que trató de una manera con más empeño de mantener la federación. Pero los sentimientos localistas fueron demasiado fuertes. Como usted dice, Guatemala, que se imponía sobre las demás ciudades, sin embargo, no era un ejemplo para las mismas ciudades, por muchas razones. En el caso de San Salvador, la dominación económica de San Salvador, que era la banda oriental de Guatemala sobre el Pacífico, la dominación sobre San Salvador en el aspecto económico llegó a ser determinante para que los grupos localistas de San Salvador se mantuvieran siempre firmes en una identidad propia. Imagínense que con San Salvador incluso había una oposición que tenía que ver con la iglesia. Era el resentimiento de San Salvador de que nunca Guatemala le había permitido tener su propio obispado, lo cual era muy importante, sobre todo por las muchas ganancias, las tremendas ganancias que daba el cultivo de la tinta añil y los diezmos, por supuesto. Ahora, eso de los 5 países, esas 5 regiones centroamericanas, estados que fueron federales de una federación que sí existió, pero tuvo una vida convulsa, lo que todavía nosotros aquí nos preguntamos realmente cuáles fueron más causas profundas que hubo, además de las que conocemos, o sea, los localismos, personajes que bregaron muy fuerte por esa separación. Siempre nos preguntamos realmente qué más hubo, porque si algún complejo existe en Centroamérica es haber perdido la unidad. Haber perdido la unidad de esos 5 estados que conformaron la federación, separando a Panamá, porque es otra historia, es diferente la situación histórica de Panamá, pero es una especie de complejo permanente que tenemos, el no haber podido mantener la unidad y la federación. Cada capital de estado en la federación estalló en localismos. Comayagua en Honduras, que era la antigua capital, León en Nicaragua, y luego va a surgir Costa Rica con su capital en San José. También esto tiene un antecedente histórico porque también las regiones centroamericanas en un principio habían sido gobernaciones provinciales con cierta autonomía, que luego se van a integrar a Guatemala, a la Real Audiencia, y que van a tratar de conformar una sola región en administración colonial. Ahora, hay otro hecho en esto de la separación que yo siempre lo he dado como algo que no tal vez no haya sido definitivo, pero sí influyó mucho. Es la estrechez del istmo.
creo que la demasiada cercanía del mar le dio a cada pequeña región una cierta seguridad ilusa de que se iban a poder mantener porque tenían ahí nomás las puertas del comercio y las puertas del mundo con la cercanía del mar. Por ejemplo, Guatemala tenía su comunicación en el Caribe, me estoy refiriendo a la región de Guatemala, la actual Guatemala, tenía su comunicación en el Caribe, con el Golfo Dulce, luego tenía un puerto importante en el Pacífico, como era Iztapa, o sea, había comunicación. Luego, en la banda oriental de Guatemala, que es lo que hoy es El Salvador, estaba, por supuesto, la gran comunicación tradicional e histórica, que era el puerto de Acajutla, que era una gran comunicación con el Perú. En Nicaragua, además de la parte del río San Juan que comunicaba con el Caribe, estaba también ¿cómo se llama? La gran comunicación que tenían de sus puertos con el Realejo de la Posesión, la gran comunicación que tenía con el Perú. O sea, el Perú necesitaba comercio centroamericano, por ejemplo, con Nicaragua, como la madera. Yo recuerdo en Lima, que en la sede de la Academia de la Lengua en Lima, me acuerdo que me enseñaban a mí, me decían madera, cedro de Nicaragua, me decían a mí. O sea, como una cosa de prestigio. Nicaragua necesitaba la madera, necesitaba también la brea, que se ocupaba para los ¿cómo se llama? Las botijas. Hay una gran historia comercial que nos unía con el Perú y que le daba vida a estas regiones. También la parte de Costa Rica tenía su puerto también, lo que es actualmente Punta Arenas, entonces tenía ya también su comercio propio. O sea, yo creo que además de todas las consideraciones de localismos y cuando uno estudia la falta de visión de estas élites carentes de cultura, porque realmente eran élites locales, hacendados, pero no les pidamos mucho más. O sea, que en ese momento estaban con el cierto como temor de ser avasallados, inclusive todavía por México. No solamente buscarle a la decisión de estas entidades localistas de mantenerse independientes y no formar un gran país, sino que estaba esa seguridad que daba la cercanía del mar. Clásico es en El Salvador, por ejemplo, Acajutla, el Golfo de Fonseca, que era visitado también por comercio, y creo que esta cercanía y la forma de Centroamérica creo que le dio una seguridad ilusa de que podían formar países autónomos, independientes después. Y como les digo, había una gran tradición, por ejemplo, en el caso salvadoreño. O sea, a mí yo he trabajado mucho el tema del comercio peruano durante los siglos coloniales, y es sorprendente cómo prácticamente hay una época en que nosotros dependemos del Perú en el comercio marítimo. No me refiero al comercio terrestre, que es otra cosa, pero el comercio marítimo nuestro, de la parte actualmente salvadoreña, que no era más que la región oriental de Guatemala, de la Guatemala actual, cómo dependíamos del comercio peruano y no del mexicano, porque por todas las prohibiciones comerciales que hubo en la época española, nuestro comercio de repente se centró en el Perú. Realmente los barcos que nos llegaban a nosotros eran todos, venían del sur. Y en fin, es una historia, como la división de estas regiones tiene mucho que ver, siento yo, con el comercio marítimo y con la forma geográfica y la cercanía de los puertos. Eso creo que es una explicación más, además de una explicación política de sus élites y todo eso, de lo que pasaba en Guatemala, etcétera, del periodo imperial que tuvimos con México. Pero nos dio seguridad, por ejemplo, incluso, por ejemplo, Centroamérica participó en el Congreso Anfictiónico en Panamá, junto con el Perú, junto con me acuerdo que el Río de la Plata creo que no llegó, pero los colombianos estaban ahí, peruanos, mexicanos, gente de Estados Unidos y de Holanda que llegaron al Congreso Anfictiónico, y llegaron representantes de la Federación Centroamericana. Lo que pasa es que ese congreso, como sabemos, pues por muy buenas intenciones no llegó a mayor cosa. Lo único que ya no participamos, ya no fuimos a Tacubaya, que iba a ser la segunda parte del Anfictiónico que había sido convocado por Bolívar. Así es que es una historia muy rica, es una historia que hay que seguir todavía analizando por muchas razones, pero creo que en eso de
falta de unidad centroamericana, creo que tuvo que ver el comercio y la cercanía de los puertos, esa seguridad ilusa que nos dio, que nos podíamos mantener por nosotros mismos a pesar de separados. Y luego también lo que siempre he dicho, que era la falta de alcances políticos, culturales también, de tanta gente de esta época. Por ejemplo, lo sucedido entre las guerras, en la guerra de Federación y la destrucción de una figura muy controvertida, pero que tenía realmente los deseos de mantener Centroamérica unida, como fue Francisco Morazán, al cual yo, así como se le encuentran defectos a Morazán, sin embargo, pues hay mucho que Morazán podría haber hecho por nosotros y que no se le permitió cuando se le fusiló en Costa Rica, en San José, en 1842. En fin, hay tanta cosa que hablar sobre esto, embajador y ministro, pues esto nos acerca muchísimo a la historia peruana. Circunstancias parecidas, características propias de cada región, todo en el mismo contexto histórico, pero que nos hermana a todos los países en esta época. Gracias, señor ministro. Pues sobre la verdad que es muy interesante su expresión. Algo sabía del comercio entre Centroamérica y el Perú y del cedro en Nicaragua. Hay muchas iglesias peruanas también que tienen su retablo de cedro en Nicaragua, ¿no? Que además no se pica, que es muy perdurable, ¿no? Y además de bello. Sí, efectivamente, algo había leído, pero también Librado Orozco me había mencionado que usted es un especialista en el tema, ¿no? Sin duda es un aspecto que hay que seguir profundizando. Y ojo, sería interesante, señor, lo dicho sea de paso, si usted llega a ubicar algún documento peruano o salvadoreño, digamos, de 1650 o de 1700, o sea, de la época de los Austrias, sobre el comercio de botijas de aguardiente peruano, de pisco, le aseguro que es una contribución muy importante para el Perú. O sea, existen referencias del siglo XVIII de botijas de barro, con pisco o con aguardiente que salían de los puertos peruanos. La pregunta es, ¿existen registros sobre todo en la época de los reyes Austrias, o sea, de los siglos XVI y XVII, de ese tipo de comercio con Centroamérica? Sería extraordinario que usted pudiera facilitar, si encuentra al embajador Orozco ese dato, porque de seguro va a ser gran provecho para él y para el Perú, ¿no? Para poder difundirlo en el Perú, ¿no? Sí, ministro. Hay mucha documentación. La documentación nuestra de la época colonial, de lo que es ahora El Salvador, está en Guatemala. Por supuesto, éramos Guatemala nosotros, ¿verdad? Éramos parte integrante de Guatemala. La mayor parte de documentación nuestra que se salvó de los incendios y todas las desgracias naturales de estas regiones está en el archivo de Centroamérica en Guatemala. Y ahí hay mucha documentación, sobre el tráfico mercantil en el puerto de Acajutla con los barcos que llegaban del Perú. Hay una de las cosas que más se esperaba en Centroamérica en ese momento era el vino peruano. A mí me ha tocado hablar muchas veces, dar charlas sobre lo que yo he llamado la desesperación por el vino peruano, porque llegó a haber inclusive una época de contrabando tremendo, porque llegaban los barcos supuestamente en arribada forzosa y bajaban las botijas en playas solitarias, porque el vino peruano tenía un precio que alcanzó precios muy altos. Claro, era la misma autoridad española que había prohibido la importación de vinos peruanos para que no bajaran los precios y se mantuviera la demanda de los vinos que llegaban de España. Eso es un tema que se conoce, que yo por lo menos conozco mucho, el tráfico de vinos con Centroamérica, de vino peruano. Lo que pasa es que era sobre todo los vinos. Se habla muy poco de aguardiente, sobre todo de vinos y aceites
aceites también, vino, vinagre, dice aceite, pero cuando usan la palabra vinagre yo siempre he creído que están refiriendo a aguardiente, no sé por qué. Esa documentación que se ha trabajado en Guatemala y que nosotros aquí propiamente en El Salvador carecemos por diversas razones, pero hay obras que se han publicado de autores guatemaltecos. Yo he publicado también algunas cosas sobre el comercio con el Perú. Ahora, que mencionen pisco, yo solamente lo he encontrado en documentos, pero en la época borbónica. Y en la época de repente aparece una o dos menciones de pisco, exactamente pisco. Todo lo demás que tenemos pues dice vino peruano, y que era lo que nosotros esperábamos. Inclusive hay una época en que la misma iglesia protesta porque no hay vino de consagrar. Hubo una época en que los conventos, las iglesias en la parte guatemalteca, incluyendo la hoy salvadoreña, y me imagino que tal vez fue la nicaragüense, que no conozco bien, que las iglesias no querían celebrar misa porque no había vino. ¿Por qué? Porque no había llegado el vino peruano. Así que el vino peruano es una de las partes, una etapa muy importante de nuestro comercio con el Perú. Fascinante, porque todo lo que pasó es fascinante. Todavía en mi época se encontraban botijas peruanas abandonadas en ciertos lugares de las playas aquí en El Salvador, donde de repente encontraban botijas que habían sido ahí escondidas y que después ya no las fueron a traer. El contrabando fue terrible, y inclusive hasta el mismo capitán general en Guatemala, presidente de audiencia, uno de ellos fue acusado en la Real Audiencia de estar escondiendo vino. Hace poco, en un convento, antiguo convento de la ciudad de la Trinidad de Sonsonate, que había sido ahí el Hospital de San Juan de Dios, se encontró hace pocos años enterrado, creo que habían como 20 botijas que habían sido ahí abandonadas o escondidas de la época del contrabando peruano. En fin, época fascinante, y que nos une con el Perú desde que Pedro de Alvarado llegó en 1534, ¿verdad? Donde inclusive en el norte del Perú, pues sabemos, y también por los documentos, de que se asentaron indígenas nahuablantes originarios de Nicaragua y de la parte oriental del actual El Salvador, de la parte del Golfo de Fonseca, en donde se dice que formaron 1 o 2 pueblos de nahuablantes. Y esos pues están en los documentos, de que quedaron al norte del Perú, de los grupos indígenas que llegó. En fin, las relaciones con el Perú han sido de siempre, señor ministro, de siempre, y es algo que pues es algo muy, muy agradable, muy satisfactorio. Doctor, no deje de pasarle las referencias al embajador Orozco, aunque sean poquitas, sobre el pisco. Son muy importantes para el Perú, ¿no? Porque estamos haciendo un estudio de la proyección del pisco en el mundo. Eso creo que realmente es importante para el Perú. Pero aparte de eso, quería comentar que hubo definitivamente en el trasfondo de esta época que estamos estudiando, hubo muchos elementos de tipo económico, ¿no? Yo veo también un mosaico de actividades económicas. A Honduras, por ejemplo, la veo más asociada a la ganadería, a Nicaragua asociada al cacao, ¿no? A otros países como El Salvador, al índigo, al colorante, ¿no es cierto? O sea, hay toda una variedad de producción económica, y también otro elemento interesante es que hubo también en Centroamérica este problema del contrabando inglés que afectaba a las artesanías locales, ¿no? En el caso del Perú, el contrabando inglés afectó a los llamados obrajes, que eran las fábricas de tela indígenas, ¿no? Entonces, también había la polémica proteccionismo o libre cambio. Proteccionismo o libre cambio. Igual que en el Perú, ¿no? En general, y también vinculado con eso, la presencia británica, ¿no? Los británicos obsesionados con tener productos naturales, obsesionados con tener plata y cambiarlas por sus productos industriales, ¿no? Que eran muy baratos. Creo que también ese es un elemento muy parecido en los procesos de independencia de Centroamérica y del Perú. Sí, así es. Definitivamente igual nos pasó aquí en Centroamérica, porque los ingleses estaban penetrando primero por Belice. Belice, que se convirtió en un enclave británico, que primero lo aceptó España por
por la exportación del palo de tinte, y después los ingleses se quedaron, pero también Centroamérica le convenía, porque era el enclave británico, por lo cual podía conseguir una serie de productos y comprar también, inclusive comprar armamento en la época de la Guerra de Federación. Luego los ingleses comenzaron a hacer traslados de población negra de las islas del Caribe, en especial de la isla de San Vicente, hacia el norte de Guatemala, Honduras y Nicaragua, cuando estaban tratando de apoderarse de las costas centroamericanas en el Caribe. Hicieron traslado de población negra, por lo cual los descendientes, sobre todo en Honduras, hablan una mezcla de inglés con castellano, que es herencia de sus traslados ingleses. En fin, había mucho interés de Inglaterra y sobre todo en Nicaragua por el canal, porque antes, bueno, claro, la idea del canal siempre existió en Panamá y en Nicaragua. Panamá era mucho más estrecho, pero estaban ciertos problemas de mareas y todo eso, pero en Nicaragua estaba el río San Juan, que comunicaba con el Gran Lago de Nicaragua, y luego el Gran Lago hacia el Pacífico era un trayecto bastante corto. Entonces, el gran interés de la comunicación de los mares siempre se centró en Nicaragua, pero los ingleses siempre tuvieron sumo interés, así como los norteamericanos después, y siempre tuvieron a Centroamérica en el ojo, en la visión, porque sabían que podían sacar muchas ventajas geográficas, políticas y aún de comercio. La comunicación, por ejemplo, por el lago de Nicaragua, por el río San Juan, fue una cosa sumamente importante, inclusive cuando ya se estaba trabajando en Panamá. O sea, la comunicación que hubo a través del río San Juan y el Gran Lago de Nicaragua, cuando los barcos llegaban del este de los Estados Unidos y recogían a los pasajeros hacia California, eso motivó una importancia tremenda de la comunicación interoceánica a través de Nicaragua. Entonces, los ingleses siempre tuvieron mucho interés y también creo que ese interés de potencias foráneas en ciertas regiones centroamericanas también tuvo que ver con la disgregación de la unidad centroamericana. Porque en Nicaragua, por ejemplo, hubo grupos que estaban totalmente de acuerdo con lo que se llamaba la línea Vanderbilt, que era la línea de comunicación. Y eso va a llevar también después al famoso arribo de William Walker, que era un grupo norteamericano que llegó a Nicaragua. En fin, esos intereses de Estados Unidos y de Panamá y de los ingleses, que eso creo que también eso tuvo mucho que ver o influyó en la división centroamericana, porque también había tanto interés de los ingleses también en las costas de Honduras. En la parte salvadoreña era diferente, era más que todo comercio, pero no había ese interés que había, porque la parte que importaba a los ingleses y norteamericanos, sobre todo, era la parte del Caribe. Interesantísimo, realmente es. Usted mencionó un temita para terminar los temas que quisiera aportar. Usted mencionó un tema que es el de William Walker, enmarcado dentro de este espíritu del destino manifiesto estadounidense. Claro, no fueron tropas estadounidenses, sino eran mercenarios o filibusteros, como se decía, que atacaban Centroamérica. A mí me conmovió mucho una vez con una alumna de la Academia Diplomática, una costarricense, que me dijo: allá en Costa Rica los niños nos enseñan que el Perú nos ayudó contra este filibustero, sobre todo el presidente Ramón Castilla, que nos envió dinero y armas, ¿no?, para defendernos de este señor, ¿no? Y bueno, mire, es curioso porque este episodio en el Perú casi no es conocido, ¿no? Y sin embargo, por lo menos en Costa Rica, se conserva mucho de esta vieja asociación con el Perú, ¿no? El Perú se solidarizó ante esta incursión pseudo-imperialista, porque repito, no era estatal, era de privados, ¿no? Pero imperialista para todo efecto práctico, ¿no es cierto? Y dominadora y racista, y quiso, yo sé que este filibustero Walker, que era de una zona esclavista de Estados Unidos, quería, digamos, mantener las tradiciones esclavistas en América Latina, ¿no? Proyectarlo a Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que es otro ejemplo más de la hermandad entre el Perú y Centroamérica, esta lucha contra los filibusteros, ¿no? Sí, definitivamente.
2023. Ahora, lo de William Walker, también hay mucha tela que cortar, porque el grupo de mercenarios fue llamado por el gobierno de Nicaragua. Ellos no llegaron así nomás, aquí estamos. Llegaron porque fueron llamados por el grupo conservador de León en Nicaragua para luchar contra los liberales. Esa diferencia siempre, conservadores liberales contra Granada. Así es que el grupo de Walker llegó llamada por el gobierno conservador de Nicaragua. Lo que pasa es que después se fueron apoderando del poder poco a poco y vino la lucha inclusive contra Costa Rica, que para Costa Rica es una de las grandes epopeyas de su historia, y en la época en que se habla de la ayuda que le dio Ramón Castilla a los costarricenses. Pero luego la lucha contra Walker es bastante complicada porque se volvió lo que hemos llamado guerra nacional. Todo el mundo estaba participando en la lucha contra el poder de Walker, que llegó a ser presidente de Nicaragua, y por último, Walker se convirtió casi también como el pretexto de la misma lucha dentro de los demás países centroamericanos. Así que la época de Walker es sumamente interesante, sumamente porque lo que hizo fue el estallido de localismos con la presencia de este grupo norteamericano y la influencia que tuvo, porque Walker fue presidente de Nicaragua, claro, hizo barbaridades, pero hay mucho más en la guerra de Walker, y luego se retira a Estados Unidos y lo van a fusilar, pero en Honduras. En Honduras fue donde fusilaron en Trujillo a Walker después. En fin, hay mucho, y la guerra ha servido también para ciertas mitificaciones, tal como usted hablaba. Pero es un periodo sumamente interesante de lo que llamamos la guerra nacional contra Walker, que había sido llamado por el gobierno nicaragüense. Adela, te escuchamos. Muchas gracias, ministro. Bien, vamos a dar paso quizás a una pregunta que se ha realizado por medio de mensajería acá en el chat para que ambos puedan colaborarnos y darles la respuesta que se requiere. La pregunta se dice así: ¿qué es lo que diferencia a ambos países en su trayectoria post-independencia? ¿Qué consideran ustedes que diferencia a ambos países en su trayectoria post-independencia? Doctor Hernández. Pues no sé, sí, pero no sé a qué países se refiere, Perú y El Salvador. Exacto, a Perú y El Salvador. Muchas gracias, doctor. Pues, por lo menos de mi parte, pues lo que diferencia es una historia propia de las dos regiones, de los dos países, con sus características personales, o sea, personales propias de cada región. O sea, es verdad que tenemos un trasfondo cultural igual, parecido, pero desde el hecho de que el mundo precolombino es diferente en el sentido de la cultura, pues ya eso nos da una personalidad propia. Nosotros aquí en El Salvador, sobre todo, somos de ascendencia náhuatl. Somos en la región maya, somos el enclave náhuatl. Nuestro idioma pipil antiguo, el náhuatl pipil es un náhuatl antiguo, antecesor del náhuatl moderno que se hablaba en la época azteca. Entonces ya con eso nos diferencia desde ese momento con el grupo de los pueblos peruanos, del Tahuantinsuyo y todo eso, y del surgimiento del estado inca, en fin. Pero claro, luego la parte de la colonia y todo eso nos asemeja en muchas cosas, pero al mismo tiempo la región va marcando su propia personalidad y su propio desarrollo histórico definitivamente. Bueno, Adela, yo diría lo siguiente brevemente, ¿no? Que en la etapa post-independencia, el Perú inauguró un patrón histórico que se ha repetido en varias partes de la historia del Perú. Después de la independencia, el Perú quedó aniquilado, quedó sin élites. Los comerciantes españoles fueron expulsados por San Martín. Bolívar saqueó todo el norte, ¿no? La guerra fue de devastación, ¿no? Y curiosamente encima, Bolívar hizo la ficción jurídica de que su ejército, que era un ejército esencialmente colombiano, era jurídicamente peruano, ¿no? ¿Pero por qué? Porque cuando terminara la guerra, la cuenta fuera pasada al Congreso peruano. Y eso se hizo.
ese fue el origen de la deuda con la Gran Colombia. Me explico, ¿no? Bolívar era experto en ficciones jurídicas, ¿ah? Es formalista al extremo, ¿no? Entonces, ese fue un caso, por ejemplo. El hecho es que el Perú quedó endeudado, lleno de comerciantes británicos que saqueaban la plata peruana a cambio de productos industriales baratos, ¿no es cierto? Minas destruidas, como dije, un país descoyuntado, casi desaparece con la invasión boliviana de 1835-36. Entonces, fue una época, y además, una época de guerra civil. Una época de guerra civil. Probablemente la época más negra de la historia del Perú, en la que el Perú era un espectro de país, esa es la verdad, se da después de la partida de Bolívar en 1826 hasta 1841-42, en que ocurren dos cosas y bastante raras que hayan coincidido, ¿no? Por una parte, se descubre la riqueza del guano, o sea, del excremento de las naves en las islas. En Inglaterra los primeros experimentos fueron casi mágicos, milagrosos. O sea, el guano era como un producto, un fertilizante mágico que hacía reverdecer los campos ingleses, ¿no? Y consecuentemente el Perú terminó vendiendo 11 millones de toneladas de guano, o sea, 11 montañas de guano, mejor dicho, ¿no? En fin. Y la otra cuestión fue la aparición de un liderazgo providencial, en realidad, de un militar, que no era tan culto, por cierto, ¿no? Pero tenía mucha muñeca política y mucho conocimiento y mucha sensibilidad en política exterior, que fue Ramón Castilla, que ayudó contra Walker, ¿no? Entonces, eso más la difusión de la navegación por vapor, con la independencia no había barcos a vapor, había barcos a vela, ¿no? Entonces, la navegación a vapor favoreció enormemente la interconexión entre los distintos puertos del Perú. Ya Arequipa dejó de estar aislada, por ejemplo, ¿no? Ya Lima se llenó de arequipeños, ¿no? Entonces, es motivo de muchas bromas, por cierto, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que el Perú se integra. Entonces, esta gran crisis de la postindependencia, en otras palabras, viene seguida de un periodo de bastante esplendor, la verdad, ¿no? Un periodo de esplendor del primer Congreso americano, la ayuda a Centroamérica, un barco peruano de guerra da la primera vuelta al mundo, la fragata Amazonas. El Perú, digamos, comienza a forjar un Estado propiamente dicho. El Perú se constituye en realidad. El Perú no se constituye con la independencia. El Perú se considera sus símbolos, algunas cosas. El Perú se constituye con Ramón Castilla y la riqueza del guano. Es ahí cuando aparece propiamente un Estado, ¿no? Bueno, pero repito, este es el inicio de un patrón de la historia del Perú, porque después va a haber por lo menos 3 guerras civiles más, y también la época de la subversión terrorista de Sendero Luminoso, y en todos esos momentos, esos terribles años de guerra, de asesinatos de presidente, de aviones bombardeando ciudades, de peruanos matándose entre sí, va a ser continuada por una época, si no de esplendor, como la época de Castilla, por lo menos de estabilidad y de crecimiento económico. Eso ocurrió en el siglo XIX, luego de la guerra civil entre Cáceres y Piérola. Ocurrió en el siglo XX, luego de la guerra civil entre el militarismo y la oligarquía y el APRA, en los años 30, ¿no? Y ocurrió en forma ya no de guerra civil, sino de subversión terrorista, en los años 80 y 90, con Sendero Luminoso contra el Estado peruano. Nos olvidamos los peruanos, pero nuestra última época de oro, aunque no lo vemos así, seguramente el mejor ojo se va a reír, pero viendo en perspectiva de cómo están las cosas, nuestra última época de oro son los años que corren entre el año 2000 y el año 2010, ¿no? Más o menos 2 gobiernos peruanos, donde hubo libertad de prensa, gran crecimiento económico, una disminución notable de la pobreza y una inserción importantísima del Perú en el mundo en base a los tratados de libre comercio, ¿no? Después ya vinieron los problemas, hasta ahora, ¿no? Y el COVID es puntillazo, pero lo que quiero subrayar es que esos primeros 10 años de este milenio fueron inmediatamente antecedidos por una crisis espantosa, con la muerte de decenas de miles de peruanos. En otras palabras, la independencia, posindependencia inauguró un patrón que me hace sentir optimistamente que el Perú es un país incombustible, ¿no? O sea, tenga la crisis que tenga la guerra civil que tenga,
tenga el terrorismo que tenga la crisis económica que tenga, al final va a renacer, ¿no? Por alguna razón va a renacer y se va a mantener unido, ¿no? Esa sería mi respuesta, ¿no? Muchas gracias, ministro Pereira. Bien, agradecemos grandemente el aporte de sus conocimientos y la experiencia que nos han compartido en esta ocasión, en este pequeño conversatorio que esperamos sea el primero de muchos. En adelante, voy a dar paso en este momento a el licenciado Néstor Gámez, director de la Escuela de Negocios Internacionales, de Estudios Internacionales de la Facultad de Ciencias Jurídicas, para que realice el cierre de este evento. Por favor, licenciado. Bien, bueno, muchas gracias a cada uno de ustedes, estimado doctor Escalante, ministro Hugo Pereira, un placer haber escuchado las disertaciones por parte de cada uno de ustedes. En definitiva, llenan de más conocimiento cada una de nuestras mentes. Y es que conocer cómo fueron los procesos de independencia ciertamente nos brinda la posibilidad de recordar los ideales por los cuales nuestros antepasados lucharon. Y así como el próximo 28 de julio celebrará Perú su fiesta nacional en conmemoración de su bicentenario, nosotros también el próximo 15 de septiembre lo estaremos conmemorando, el bicentenario de la independencia de las provincias de Centroamérica, precisamente de la sucesión de la corona española. Esto constituye, como ya ha sido expuesto por ambos, un hecho histórico y de gran relevancia para nuestras naciones. Consecuentemente, consideramos como universidad que la celebración de este tipo de eventos como el que hemos realizado esta mañana resulta importante no solo por el valor que tiene, digamos, la conmemoración de un bicentenario como celebración nacional, sino también por su facilidad para contribuir a fortalecer el significado en la población, potenciando los valores patrióticos, históricos, sociales y culturales en nuestros países. Sin más que agregar, agradezco a la Embajada del Perú, al excelentísimo embajador Librado Orozco, al jefe de Cancillería, estimado Alessandro Alfaro, por coordinar esta actividad para el provecho de nuestros estudiantes de la licenciatura en Relaciones y Negocios Internacionales. Sin duda alguna seguiremos desarrollando más eventos como el presente. Agradezco también, aprovecho a saludar, sé que está presente el excelentísimo embajador de República Dominicana, don Julio César George. Un placer saludarle, gracias por acompañarnos. También estuvo presente el excelentísimo embajador de Chile, señor Renato Sepúlveda. Así que ha sido para nosotros un gusto poder desarrollar este evento y dejamos pues en nuestros estudiantes el interés para que indaguen sobre este tipo de temas que en definitiva van a enriquecer nuestros conocimientos. Quizás me gustaría, antes de dar por finalizado, darle brevemente algunas palabras a don Alessandro Alfaro, el jefe de la Cancillería peruana, por si desea agregar también algo al presente. Un gusto haberle saludado. Gracias a los estudiantes que estuvieron también con nosotros. Sí, muchísimas gracias a todos, a los excelentes expositores. Realmente un lujo tener una exposición compartida entre el ministro Pereira y el doctor Escalante. Muchísimas gracias también a la Universidad Evangélica por todo su apoyo en la realización y organización de este evento tan importante, conmemorativo para el bicentenario del Perú y también de El Salvador, que efectivamente coincide en este 2021, el 28 de julio en el caso peruano y 15 de septiembre en el caso salvadoreño. Gracias a los estudiantes de la Universidad Evangélica por su importante participación. Aquí hemos llegado a tener más de 153 personas atendiendo este evento y yo creo que es una difusión bastante importante. Y también mencionar la participación de la Embajada de Guatemala en El Salvador, que nos acompañan el día de hoy, aparte de los colegas diplomáticos que ya mencionó el doctor Gámez, ¿no?
Muchísimas gracias entonces a todos. Yo creo que con eso estamos, a menos que alguien más quiera tener algunas palabras. En este momento vamos a darle paso al embajador Librado Orozco para que realice de igual forma el cierre. No sé si me escuchan. Sí, bueno. Sí, se le escucha. Sí, también quiero aprovechar también para agradecer al embajador Julio César George de República Dominicana, a nuestra colega Manuela de Guatemala, y también al embajador de Chile, Renato, que me parece que ya salió del chat. Con ellos, pues también creo que se enriquece este diálogo, este conversatorio, ¿no? Que ya se ha dicho, ha sido solamente una pequeña parte, un trozo muy pequeño, pero significativo, ¿no? De esta historia común, ¿no? Que tiene un año que formalmente es el año de la independencia, pero ya lo ha aclarado Hugo, ya lo ha aclarado también el doctor Escalante. Es solamente una referencia, puesto que nuestros procesos de independencia son procesos mucho más complejos, más largos. Sé por conversaciones que tengo constantemente con Hugo, que hay que hacer todavía un poco más de pedagogía en nuestro propio país, ¿no? Porque las celebraciones solamente son referenciales, pero los procesos son más largos, complejos, tienen matices. No es esa historia que nos han enseñado en el caso nuestro en el Perú, de una lucha casi idílica, ¿no? Entre patriotas y realistas, ¿no? Sino que más allá de eso hay otros elementos más. Hugo lo dijo con mucha claridad al comienzo de su exposición, y también en otras exposiciones que le hemos venido escuchando en otros contextos, en el sentido pues que se trata de estados y protoestados que luchan por intereses, y que cada uno de ellos actúa de acuerdo a su propia lógica, y no necesariamente estas han sido guerras anticoloniales, sino conflictos, incluso guerras civiles como el caso del Perú. Esta historia común también que nos une, pero también nos diferencia, y hay que ver también esos matices, ¿no? Y de alguna manera estos antecedentes de larga duración, como diría el historiador francés Brodel, que a Hugo también le fascina mucho, también nos marca, ¿no? En el futuro. Él ha hablado también, por ejemplo, en el caso del centralismo de Lima, que es algo que nos marca, ¿no? Pero también tenemos conflictos del siglo XX que de alguna manera, de naturaleza diferente, como la guerra civil que hubo en El Salvador, o el conflicto interno que hemos tenido en el Perú contra el terrorismo, que de alguna manera va marcando el propio derrotero de nuestros países, ¿no? Entonces, yo creo que aprender de la historia común de nuestros pueblos latinoamericanos es fundamental, ¿no? Para poder nosotros entendernos mejor y también proyectarnos al mundo de manera mejor. Con el embajador Julio César George también hablamos en otras oportunidades sobre lo original, por ejemplo, que es el caso de República Dominicana, ¿no? Que tan diferente a esto que estamos hablando, ¿no? En ellos, su proceso de independencia no ha sido necesariamente contra la potencia colonial española, ¿no? Sino es de otra naturaleza, ¿no? Pero creo que nosotros, los latinoamericanos, normalmente no nos estudiamos a nosotros, ¿no? Realmente, y yo lo digo como diplomático, he comenzado a conocer más Latinoamérica cuando he estado trabajando en Rusia, en Canadá, Estados Unidos, ¿no? Nos conocemos más la historia de otras regiones del mundo, y no conocemos la historia de nuestros propios países hermanos, ¿no? Con cuales vivimos un poco a veces de espaldas, ¿no? El doctor Escalante, por ejemplo, nos ha hablado de muchas cosas, ¿no? De la época colonial, donde hemos tenido coincidencias, que creo que poquísimos salvadoreños lo saben, y poquísimos peruanos también, incluso especialistas, ¿no? Entonces, conocernos a nosotros es una manera también, no solamente de dar un homenaje a nuestros próceres, a nuestros padres fundadores, para utilizar un préstamo de la historia norteamericana, sino también un poco ver las condiciones futuras para nuestro propio desarrollo, y cómo podemos integrarnos mejor, en este caso Centroamérica, pero también Latinoamérica en general, y también cómo proyectarnos de manera constructiva ambas subregiones, Centroamérica como Sudamérica, o el mundo andino, en el caso del Perú, en el mundo que emerge ahora con tantos retos, que sería largo hablar de ellos en el contexto post-pandémico que se viene. Agradezco nuevamente a la Universidad Evangélica por darnos este espacio, que creo que ya de alguna manera se está convirtiendo en algo ya más constante, porque hemos organizado otros eventos. Esperemos que con el propio cambio con un momento post-pandémico mejor, podamos organizar algo que combine lo presencial con lo virtual, y sigamos avanzando en este terreno. Gracias, doctor Escalante, nuevamente, y gracias, Hugo, por su puesta participación. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor embajador. Y pues con esto damos por finalizado el evento, el conversatorio virtual. Ha sido un gusto para nosotros como universidad participar dentro de esta actividad protocolaria que tienen ustedes siempre planificada, ¿no? Y hermanas y unidas, la libertad de expresión y la democracia de nuestros pueblos. Un gusto y que tengan feliz día a cada uno de ustedes. Gracias. Gracias. Gracias, feliz día, bendiciones. Gracias.